Fue una época de mucho sufrimiento para mí personal, sentir que uno es mala madre, que es mala amiga, que es mala hija, que es mala todo. Story time de mi carrera profesional, ya que me pidieron varias veces. Cuando tenía 15, fue la primera vez que tuve un trabajo. Trabajé en Los Dulces de Ofelia, en Miramar, en las vacaciones. Trabajaba de mesera. También durante esa época y durante los siguientes años fui niñera y después a los 16 o 17 daba clases particulares a los chicos más chicos. Lo de las clases particulares lo seguí haciendo también durante la universidad. El primer año que salí del colegio empecé a estudiar medicina. Empecé el CBC de medicina, que es el ciclo básico que hay que estudiar en la UBA, y mis papás me dijeron que no necesitaba trabajar, que ellos me iban a apoyar toda la carrera, así que no hacía falta que trabaje. Así que ese primer año, además de las clases particulares y ser niñera de mis vecinos y de mis primos, no trabajé. Ese primer año del CBC terminó y yo tenía muchas dudas sobre qué hacer con mi futuro profesional. Medicina no era la carrera que me encantaba, no era la carrera para mí. Así que me fui a Ushuaia a trabajar en un hotel. Estuve trabajando toda la temporada de verano en Las Hayas, en Ushuaia, como recepcionista en alemán y en inglés. Fue un verano muy divertido, me la pasé genial y ganaba 2,50 mangos, literal. Una vez me dejaron de propina más de lo que yo ganaba por mes. Después volví a Buenos Aires, empecé a estudiar administración de empresas en la UBA. Ese primer cuatrimestre no trabajé, vivía con mis ahorros de lo que había ganado en Ushuaia. Después empecé a trabajar en un call center, que era un call center europeo para atender llamadas de soporte técnico de hoteles de Europa que se querían conectar a internet. La verdad que fue muy linda experiencia, no tuve esa experiencia mala de call center, la verdad que era un call center muy lindo. Y después de un tiempo me fui, hice algún par de otros trabajos pequeños. Después estaba el programa de pasantías de Philip Morris, de Mazalín Particulares, donde hice todo el proceso de selección, que fue un proceso de selección muy largo. Lo hice todo y no quedé. Y el año siguiente lo volví a hacer y quedé. Así que entré a Philip Morris, trabajé un año en el área de ventas y distribución. Todo esto estamos hablando de que tenía 22, 23 años. Decidí irme después de un tiempo de trabajar ahí porque no estaba alineado con mis valores éticos. Me fui de ahí y dije voy a hacer algo totalmente diferente. Me fui a trabajar a un boliche, a Crobar, que era una disco de Palermo, como cajera en la barra. Sí, ya lo sé, muy diferente todas las cosas que hice. Pero bueno, yo decía, soy joven, quiero probar diferentes cosas, quiero ver qué tal me va en diferentes áreas, en diferentes industrias. Me voy a divertir también. Y además, lo bueno que tenía es que en Crobar yo trabajaba viernes y sábado y cobraba lo mismo que ganaba en la pasantía de Mazalín. Entonces, trabajar todos los días 6 horas o trabajar de viernes y sábado, está bien que era nocturno y todo, pero ganaba lo mismo, me convenía. Bueno, después mis padres no querían saber nada con que yo trabajara de noche, no les gustaba nada, así que hicieron bastante presión para que deje ese trabajo. Creo que duré 5 semanas o 6 semanas, no fue mucho, fueron un par de fines de semana, pero igual yo la pasé muy bien. Y empecé a trabajar en una productora de comerciales y de cine que se llama Puenzo, como recepcionista. Fue un año muy relajado, había poco trabajo y yo la verdad que la pasaba muy bien, quedaba enfrente de mi casa, iba a la facultad y a la tarde trabajaba como recepcionista ahí hasta las 8 o 9 de la noche. Y ahí es cuando lo conocí a Fede, que Fede es el que empezó a poner presión para que me busque un trabajo más serio. Y en ese momento yo era ayudante de cátedra en una materia en la facultad, en gestión y costos en la UBA, y la titular de la materia, María Isabel Maki, me recomendó para American Express. Entonces entré a trabajar en American Express en el área de finanzas. Eso fue un trabajo alucinante. Hice el reemplazo de maternidad de una gerente. Yo era todavía muy chica, tenía 23 años. Estaba totalmente subcalificada para hacer ese trabajo. Pero bueno, lo hice durante un año. La pasantía se terminó y yo también me recibí. Hice todas estas experiencias laborales en paralelo con terminar administración en la UBA en 4 años y medio. Así que fue un esfuerzo grande todo lo que hice, sobre todo en la época de American Express, que yo iba a cursar de 7 a 9 de la mañana, después iba a trabajar de 9 a 6 de la tarde, después iba a la facultad de vuelta de 7 a 9 de la noche y después volví a casa y escribía la tesis, que lo tenía Fede, que él me obligaba
a escribir la tesis, porque si no, no me hubiera recibido en ese tiempo récord si no hubiera tenido el acompañamiento de Fede. Bueno, fin del 2008, con 24 años recién cumplido, me recibo de licenciada en Administración de la Universidad de Buenos Aires. Estaba trabajando hace un año en American Express. American Express me propone quedarme como pasante un año más. Me quieren renovar la pasantía, pero yo, al estar recibida, considero que eso no es lo que más me convenía. Venía la crisis del 2008 y los que no se acuerdan o no saben, en 2008 hubo una crisis enorme financiera global. American Express echó al 30% de su staff y a mí me pareció ingenuamente en esa época que no era la mejor idea quedarme en American Express. La verdad que esa es una de las pocas decisiones de trabajo que hice que me arrepiento, porque la verdad que American Express estaba buenísimo, me encantaba trabajar ahí, podría haber crecido un montón en esa empresa. Estuve 2 o 3 meses buscando trabajo, la verdad que la situación no estaba buena, no había mucho trabajo y por primera vez me ofrecieron un puesto por un conocido. El trabajo que conseguí fue en Nación Seguros y lo conseguí por un amigo de mi suegro que trabajaba ahí. Estuve ahí unos 10 meses más o menos y rápidamente decidí que ese no era mi lugar, era un trabajo temporario porque no había mucho trabajo. Se abrieron la convocatoria de jóvenes profesionales de Unilever y empecé creo que en octubre o en septiembre con entrevistas. Hicimos miles de entrevistas. La verdad que fue el proceso de selección más arduo y más intenso que ya hice en mi vida. Felizmente entré en Unilever con 25 años recién cumplidos al programa de jóvenes profesionales y entré en marketing, que es lo que yo me quería dedicar. Fue uno de mis mejores trabajos que tuve y trabajé en Unilever Argentina 2 años y después me mandaron a Brasil, o en realidad yo pedí cambio a Brasil. Fede acaba de cerrar su empresa y queríamos hacer una experiencia internacional. Y en Unilever Brasil estuve 4 años trabajando desde allá, primero lanzando una marca que se llamaba Nexus, que es una marca de salón. Después tuve mi hijo y después trabajé un año en el área de cuidado del hogar con Vim Lavandina en gel. La verdad que la vuelta a trabajar en una corpo en esa época que no había home office, que tenía un jefe que no era demasiado tolerante de mi maternidad, aceleraron mi salida de Unilever. Lo lamenté muchísimo porque a mí me encantaba trabajar ahí, pero la verdad es que no se podía. Fue una época de mucho sufrimiento para mí personal, mucho estirarse y sentir que uno nunca alcanza y que no da abasto, que es mala madre, que es mala empleada, que es mala mujer, que es mala amiga, que es mala hija, que es mala todo. Y la verdad es que era un montón de sufrimiento y decidí que me iba a ir sin saber qué es lo que iba a hacer, pero dije, tengo mi fondo de emergencia proveerá y con mi fondo de emergencia puedo vivir sin trabajar varios años, así que lo hice. Al día siguiente que yo renuncio con 1 mes y medio de anticipación para irme bien de Unilever, me llama un amigo mío y me pregunta si quiero ser la gerenta de Latinoamérica para su startup, a lo que yo respondo que sí, así que yo que quería estar 1 año sin trabajar, tuve 1 mes y medio trabajando 2 empleos. No soy muy exitosa en el hecho de no trabajar. Entonces empecé a trabajar ahí para Clue, que es una app de periodo menstrual y fertilidad, que si no la tienen se la pueden bajar. Y ahí empecé como gerente de Growth de Latinoamérica, 1 año. Después tuve a mi hijo Vicente y cuando volví de la licencia de maternidad me ascendieron a directora y fui directora de crecimiento 3 años en Global, en Clue, donde llevé la empresa de 1 millón de usuarios activos por mes a 13 millones de usuarios activos por mes, así que tuvimos un éxito rotundo con la empresa. La estrategia que desarrollé para esa empresa fue la que me dio el material para crear mi propia empresa y así es como nació mi agencia. Hice mi agencia en Argentina, empecé la cuenta de Luli Invierte acá, después nos mudamos a España y en España creé mi otra agencia de marketing. Así que ese es mi camino laboral, como pueden ver, un montón de cositas chiquititas antes de los 25 años, pero después de los 25 trabajé en Unilever, en Clue y en mi propia empresa los últimos 15 años.